Al principio, pensé que ser velador consistía simplemente en recorrer los pasillos, revisar que todo estuviera cerrado y esperar que nada saliera mal. Pero muy pronto entendí que la vigilancia no es lo que define la experiencia nocturna allí. Lo que realmente define tu turno son las sensaciones. La sensación de ser observado, de que los objetos que parecían inofensivos de día esconden algo, de que cada sombra puede contener algo que no quieres ver. Mi primer recorrido comenzó cerca de las 10. La luz que entraba por las puertas apenas alcanzaba a iluminar los pasillos más largos, y la linterna que llevaba no hacía más que proyectar sombras más grandes y deformadas. Cada paso que daba resonaba, pero los ecos no parecían originarse solo de mis movimientos. Algunas veces creía escuchar pasos que coincidían con los míos, o susurros que desaparecían al intentar enfocarme en su dirección. Los rumores sobre el mercado me habían llegado antes de iniciar mi turno. Que ciertos objetos escogen a quien los toca, que hay figuras que solo se ven si no parpadeas, que algunos pasillos guardan secretos que no se deben descubrir. Al principio los tomé como historias de viejos vendedores intentando asustar al nuevo, pero la primera noche me demostró que ignorar los rumores puede ser un error. Mientras caminaba, me detuve frente a un puesto cerrado que vendía hierbas y amuletos. Algo llamó mi atención. Un amuleto colgaba torcido, aunque nadie había entrado. Lo miré más de cerca, y tuve la sensación de que sus ojos invisibles me evaluaban, que había una intención detrás de su simple forma de colgar. Sentí un escalofrío que subió por mi espalda y me obligó a retroceder un paso. A lo lejos, el eco de un golpe metálico me hizo girar, pero solo estaba la caja de madera que alguien había cerrado con descuido. Nada más. Sin embargo, la sensación de que algo estaba ahí permaneció conmigo. En otro pasillo, pasé junto a una jaula vacía, donde antes había un perro que ya se había ido. Algo se movió en el reflejo de la luz de mi linterna. Giré rápidamente, pero no había nada visible. Solo la sensación de que el aire mismo me empujaba hacia adelante, como si el mercado quisiera que continuara mi recorrido, pero bajo sus reglas, no las mías. Con cada ronda, los sonidos se volvían más intensos. Crujidos, golpes lejanos, susurros que no parecían provenir de ninguna dirección concreta. Empecé a notar que los pasillos se extendían más de lo que deberían, que la geometría del mercado parecía distorsionarse en la penumbra. Cada esquina que doblaba parecía llevarme a un lugar que no recordaba haber visto antes. Y no era paranoia. Podía reconocer los puestos por sus detalles, pero la distribución cambiaba cuando no miraba directamente. Recuerdo haber pasado por un espejo antiguo que colgaba de una viga. Por un instante, creí ver una figura detrás de mí, reflejada solo en el cristal, que desapareció cuando giré la cabeza. Mi respiración se aceleró, y empecé a sentir un peso en el pecho que no había sentido antes. Era una mezcla de miedo, sorpresa, y la certeza de que algo más estaba presente. Algo que no debía ser visto, pero que de algún modo me estaba observando. Pasé junto a puestos de vendedores que solían vender animales exóticos o hierbas especiales. Había jaulas vacías, tarros con restos de cosas que no podía identificar, amuletos que colgaban de las vigas o de las paredes. Algunos parecían brillar apenas con la luz de la linterna, como si reconocieran mi presencia. Una voz interior me decía que no los tocara, pero la curiosidad humana es difícil de contener, y más cuando algo te intriga tanto como aquello. Mientras recorría el fondo del mercado, sentí un frío intenso que no venía del clima, sino de algún lugar dentro del edificio. La linterna tembló en mis manos, y la sensación de ser observado se volvió física. Era como si algo invisible se apoyara sobre mí, justo detrás de los hombros. No podía mirar, pero sabía que estaba allí. Los rumores sobre pasillos que nadie debe recorrer de noche se hicieron presentes en mi mente. Algunos decían que ciertos rincones tienen memoria, que guardan fragmentos de lo que ocurrió ahí hace años, y que aquellos que se acercan demasiado pueden ver cosas que no deberían. Intenté racionalizarlo,
decirme que eran historias para asustar, que la noche y el cansancio juegan trucos con la mente. Pero cada crujido, cada sombra, cada objeto fuera de lugar, me demostraba que había algo más. En mi recorrido, pasé frente a un puesto que vendía hierbas y medicinas tradicionales. Había un pequeño altar improvisado, con velas apagadas y un amuleto que parecía moverse ligeramente, aunque no había viento. Mi instinto me decía que no mirara demasiado, que siguiera caminando. Pero de nuevo, la curiosidad pudo más. Me acerqué, y el amuleto giró solo, casi como saludando o advirtiéndome al mismo tiempo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, y supe que esa noche no sería como las demás. El tiempo parecía estirarse. Los minutos pasaban lentamente, cada paso resonando como un tambor en los pasillos vacíos. El mercado, que de día es un lugar ruidoso y lleno de vida, se había transformado en algo distinto. Un lugar donde cada objeto, cada sombra y cada sonido tenía su propia voluntad. La soledad no era total. Se sentía una presencia constante, observando, evaluando, siguiendo mis movimientos. Al final de la primera ronda, sentí que había aprendido una regla importante. En el mercado Sonora, no todo lo que ves es lo que parece, y no todo lo que no ves está ausente. Algunas noches, ser velador no es solo vigilar, es sobrevivir a lo que nunca pensaste que podrías presenciar. Y yo, esa primera noche, ya había visto cosas que me harían cuestionar todo lo que creía saber sobre lo normal y lo inexplicable. No había pasado mucho tiempo desde que comencé mi primer turno, pero la sensación de ser observado no disminuía. Cada vez que giraba por un pasillo, parecía que alguien, o algo, me seguía, aunque nunca podía verlo. La oscuridad del mercado no era uniforme. Algunas luces parpadeaban, otras estaban completamente apagadas, y en esos lugares el aire se volvía más denso, más pesado, como si cada inhalación costara más de lo normal. Mientras avanzaba hacia el área donde se vendían hierbas, amuletos y objetos que muchos considerarían místicos, escuché un sonido que me hizo congelar, un golpe seco, metálico, que provenía de uno de los pasillos laterales. Mi instinto me decía que ignorara el ruido, que continuara mi ronda, pero la curiosidad me empujó a acercarme. Al doblar la esquina no encontré nada, ni cajas caídas, ni puertas abiertas, ni rastro de algún animal. Solo la oscuridad y la sensación de que algo me observaba desde la penumbra. Esa noche aprendí que los rumores que había escuchado no eran exageraciones. Algunos pasillos, según los vendedores, no deben recorrerse después de cierta hora, y si lo haces, te arriesgas a ver cosas que cambian tu percepción de la realidad. Mientras caminaba, empecé a notar que los objetos que antes parecían inertes tenían algo distinto. Una caja se movía ligeramente, un amuleto colgante giraba sin viento, un espejo reflejaba algo que no era mi figura. Cada detalle aumentaba la tensión, y con cada paso, la sensación de que no estaba solo se volvía más intensa. Decidí revisar la sección de animales. Los vendedores que vendían reptiles, aves y algunos mamíferos habían cerrado temprano, dejando jaulas vacías. Sin embargo, algunos sonidos me hicieron mirar dos veces. Un leve rasguño, un crujido de metal, como si algo pequeño se moviera dentro de las sombras. Por un momento pensé que era el viento, pero no había corrientes. Ninguna puerta abierta que pudiera provocar esos sonidos. Todo era demasiado silencioso para que se escuchara de forma natural. Mientras avanzaba, sentí un frío intenso que no venía del clima, sino del aire mismo. Cada inhalación me llenaba de tensión, como si algo invisible estuviera ahí, justo detrás de mí, pero nunca lo suficiente cerca como para verlo claramente. Giré varias veces, esperando descubrir la fuente del frío, pero los pasillos permanecían vacíos. Sin embargo, la sensación persistía, y mis pasos se hicieron más cuidadosos, casi temerosos de hacer demasiado ruido y atraer lo que sea que estuviera ahí. Llegué a la parte más antigua del mercado, donde los puestos eran de madera vieja,
y el suelo estaba cubierto de polvo y hojas secas. Allí, los objetos parecían tener más historia, más vida. Un pequeño altar con velas apagadas y amuletos colgando llamó mi atención. Me acerqué para examinarlo, pero apenas lo hice, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las velas, aunque apagadas, parecían proyectar sombras que se movían de manera independiente, formando figuras imposibles. Mi respiración se aceleró, y el corazón me latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. Era como si el mercado quisiera que viera eso, pero al mismo tiempo me advirtiera que no me acercara más. Continué mi recorrido por los pasillos laterales. Algunos estaban completamente oscuros, y mi linterna apenas iluminaba los primeros metros. Cada sombra se movía con vida propia. Algunas parecían seguirme, otras desaparecían apenas las enfocaba. Un sonido repentino de madera crujiendo detrás de mí me hizo girar de golpe, pero no había nada. Solo el eco de mis propios movimientos y la certeza de que algo más estaba ahí. A medida que pasaba el tiempo, la tensión aumentaba. Comencé a sentir que no caminaba solo, que cada paso que daba era observado por algo que no quería que lo viera. Los objetos comenzaron a moverse ligeramente a mi alrededor. Un amuleto cayó de una viga sin explicación. Una caja se desplazó un par de centímetros como si algo invisible la empujara, y un espejo reflejaba sombras que no correspondían a ninguna figura que yo pudiera ver. La paranoia se volvió tangible. Cada sonido, cada sombra, cada crujido me hacía dudar de mi percepción. Comencé a sentir que los pasillos se alargaban, que el espacio del mercado cambiaba mientras no lo miraba. Los rumores sobre objetos que escogen a quien los toca se hicieron más reales que nunca. Por primera vez, comprendí que el mercado no solo tiene historia, tiene voluntad propia, y esa voluntad se manifestaba en las noches de manera sutil pero efectiva. Al llegar a un corredor que llevaba a la salida de emergencia, escuché un susurro detrás de mí, apenas audible, pero inequívocamente humano. Me giré, pero no había nadie. Mi linterna iluminó el pasillo vacío, y un frío intenso recorrió todo mi cuerpo. Sentí que el mercado me estaba probando, que estaba jugando conmigo, y que cada paso que daba debía ser medido. Esa noche, mientras completaba mi ronda, entendí que los rumores que escuché no eran solo cuentos. Cada objeto, cada sombra, cada sonido tenía una razón de ser, y algunos de esos misterios no estaban destinados a ser comprendidos, solo respetados. Aprendí que caminar por esos pasillos después del cierre no es lo mismo que recorrerlos de día. Hay una línea que separa la rutina de la vigilancia de algo que puede cambiar tu vida para siempre. Cuando finalmente terminé mi primer turno y me dirigí a la puerta de salida, una sensación persistente me acompañó. La certeza de que lo que había visto esa noche era solo el inicio. Algo me esperaba, algo que no descansaba, y que solo la noche y el silencio podían revelar. La historia del mercado Sonora apenas comenzaba para mí, y sabía que las noches siguientes serían mucho más intensas. Había pasado ya un tiempo desde que empecé mi turno aquella noche, y la sensación de ser observado no solo no disminuía, sino que se intensificaba. Cada pasillo, cada esquina del mercado parecía reaccionar a mi presencia. Al principio creí que era imaginación o el cansancio, pero pronto supe que no era así. Mientras avanzaba hacia la sección de amuletos y objetos antiguos, noté que algunas sombras se habían alargado más de lo normal. No eran simples deformaciones de la luz. Algunas parecían acercarse a mí. Retroceder apenas giraba la cabeza, como si jugaran a que las viera, pero no pudiera atraparlas con la mirada. Mi linterna temblaba en la mano, y sentía que cada inhalación era más pesada, como si el aire mismo tuviera densidad. Pasé frente a un altar pequeño, lleno de velas apagadas y figuras talladas en madera. Lo había visto antes, pero esta vez algo había cambiado. Un amuleto colgaba torcido, y por un instante creí verlo moverse lentamente, como si respirara.
Me obligué a parpadear, convencido de que mi mente jugaba conmigo. Pero cuando abrí los ojos, seguía allí, exactamente igual, con una leve oscilación que no podía explicar. Los rumores sobre los objetos que escogen a quien los toca dejaron de parecer exagerados. Cada vez que intentaba acercarme o examinar algo, sentía un frío repentino recorrer mi espalda, seguido de un peso invisible, como si algo se apoyara sobre mis hombros. Cada sonido, cada crujido de madera o metálico, parecía responder a mis movimientos, y no podía ignorarlo. Al doblar un pasillo hacia la sección donde solían vender reptiles y aves, un ruido seco me hizo girar bruscamente. Una jaula vacía crujió como si algo invisible estuviera dentro, moviéndose apenas un instante antes de que pudiera mirar bien. El corazón me latía con fuerza, y sentí que mi respiración se aceleraba. Aún así, continué, porque había algo en mí que necesitaba saber qué estaba causando todo esto. En un momento, llegué a un pasillo lateral que nunca había recorrido de noche. La oscuridad era casi completa, y mi linterna apenas iluminaba los primeros metros. Allí, las sombras parecían tener densidad, se movían con vida propia, y por un instante tuve la impresión de que había figuras observándome desde los rincones. Un susurro, apenas audible, recorrió el aire detrás de mí, como si alguien hablara muy cerca pero desapareciera al instante. Caminé más lento, cada paso cuidadosamente medido. Pasé frente a un espejo antiguo, colgado de una viga. Por un instante creí ver mi reflejo acompañado de otra figura, oscura, apenas definida, que desapareció cuando parpadeé. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí un temblor en las manos. Nunca había estado tan consciente de mi propia vulnerabilidad. Mientras avanzaba, empecé a notar cambios sutiles pero inquietantes. Un amuleto que antes colgaba derecho, ahora giraba lentamente, y varias cajas parecían moverse un par de centímetros, como si algo invisible las empujara. Intenté racionalizarlo. Polvo, corrientes de aire. Pero el ambiente era demasiado cerrado, demasiado quieto. Algo allí no quería ser ignorado. La tensión aumentaba con cada paso. Los pasillos que antes parecían simples ahora se sentían interminables, como si el mercado se extendiera más allá de sus paredes físicas. Sentí que mi presencia provocaba reacciones, sombras que se movían justo cuando giraba, ruidos que se intensificaban con mis pasos, y una sensación constante de que alguien, o algo, me seguía, siempre justo fuera de mi vista. En un rincón olvidado del mercado, encontré un altar improvisado, rodeado de amuletos y velas apagadas. Me acerqué para observarlo mejor, y sentí un frío intenso, acompañado de un ligero peso sobre mi hombro derecho, como si alguien me tocara suavemente pero con intención. Mi instinto me decía que me alejara, pero la curiosidad me obligaba a mirar. Las velas parecían proyectar sombras que no correspondían a ninguna forma tangible, figuras que danzaban solo en la penumbra. Decidí continuar mi ronda, pero la paranoia se intensificó. Cada crujido, cada golpe de madera, cada leve susurro me hacía girar rápidamente. Había pasado de estar alerta a sentirme atrapado en un lugar que conocía, pero que ahora parecía tener vida propia. La noche apenas empezaba, y ya sentía que no podía confiar en mi propia percepción. Pasé frente a una jaula metálica que había estado vacía durante el día, y por un instante, juré ver un par de ojos brillantes reflejando la luz de mi linterna. Parpadeé y desaparecieron. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y fascinación me mantenía avanzando, porque a pesar de todo, necesitaba comprender qué estaba ocurriendo. Mientras completaba lo que creía ser la tercera ronda de la noche, sentí un susurro más claro, como si alguien hablara justo detrás de mí. Palabras incomprensibles, pero con un tono que transmitía advertencia. Me giré, pero no había nadie. Solo la penumbra, los objetos, y la sensación de que el mercado estaba vivo, observándome, jugando conmigo. Al final de esa ronda, entendí algo crucial. La noche no era solo larga, sino que cada momento parecía diseñado para probarme,
para empujarme al límite. Los rumores sobre objetos que eligen, pasillos que no se deben cruzar y sombras que observan eran ciertos. Y algo dentro del mercado estaba empezando a interesarse demasiado en mí. La noche avanzaba y yo ya no podía ignorar la sensación de que algo más estaba en el mercado, algo que no solo pertenecía a sombras o a objetos. Comencé a notar patrones, pequeñas señales que antes no había percibido, símbolos dibujados con polvo en el suelo, marcas que parecían hechas con cera sobre la madera, figuras talladas en lugares donde nadie debería verlas. No era solo la oscuridad ni el miedo. Había una intención detrás de cada detalle, algo deliberado. Mientras caminaba por un pasillo lateral, escuché un murmullo humano. No era un crujido de madera ni un susurro etéreo. Eran palabras entrecortadas, en un tono que parecía casi un canto. Me acerqué, intentando localizar la fuente, pero el pasillo estaba vacío. Solo una pequeña puerta entreabierta emitía la luz amarillenta de una vela que apenas parpadeaba. En el marco, un símbolo extraño estaba dibujado con algo parecido a ceniza o polvo negro. Un círculo imperfecto con líneas que se cruzaban, formando un patrón que me resultaba inquietantemente familiar. A partir de ese momento, empecé a ver esos símbolos en varios lugares. Algunos estaban en altares improvisados, otros en esquinas ocultas detrás de cajas y estantes. Mi instinto me decía que no eran decoraciones ni supersticiones al azar. Alguien los había colocado ahí, y había un propósito detrás. Comencé a caminar más lento, observando cada rincón, cada sombra, con la sensación de que cada paso podía acercarme a algo que no debía encontrar. Mientras inspeccionaba la sección de objetos antiguos, escuché nuevamente el canto, más claro esta vez. Era un sonido que no podía identificar del todo. Voces humanas mezcladas con algo más, como un eco de algo que no debería existir. Me agaché para mirar detrás de un estante, pero no había nadie. Solo un pequeño altar improvisado, con velas apagadas, un amuleto colgando torcido y un cuenco con cenizas. Un olor extraño flotaba en el aire, mezcla de cera quemada, hierbas y algo más. Algo que no lograba identificar pero que hacía que el estómago se me revolviera. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Ya no podía atribuir todo a sombras o ruidos del mercado. Había presencia humana, intencional, organizada. Comencé a recordar historias que los vendedores mencionaban de forma velada. Personas que desaparecían, que eran vistas rondando el mercado de noche, cultos que se reunían en áreas abandonadas. Nunca les había dado importancia, hasta ahora. Todo parecía encajar. Mientras recorría los pasillos, vi a lo lejos una silueta humana. No estaba seguro si era real, o si mi mente jugaba conmigo, pero la figura desapareció apenas intenté enfocar la linterna hacia ella. Un frío intenso recorrió mi espalda, y sentí que mi respiración se volvía más pesada. Todo el mercado parecía contener la respiración, como si supiera que yo estaba ahí, observando demasiado. Durante las siguientes rondas, los símbolos se hicieron más frecuentes. En las paredes, en los postes de madera, incluso en el suelo, se repetían patrones que parecían guiarme, pero al mismo tiempo advertirme, no te acerques demasiado. Empecé a sentir que alguien me observaba desde la distancia. Figuras humanas que permanecían quietas en la penumbra, visibles solo por un instante antes de desaparecer. Comencé a escuchar pasos que no eran míos. Al principio pensé que podía ser otro velador o un guardia nocturno, pero los pasos eran demasiado medidos, demasiado silenciosos para ser humanos normales. A veces coincidían con mi ritmo, como si alguien caminara justo detrás de mí, observando, calculando. Llegué a un pasillo que no había recorrido antes. Allí, los símbolos eran más grandes y numerosos, dibujados en círculos concéntricos en el suelo, con pequeños restos de ceniza y cera. El canto era más intenso, resonando apenas por encima de un susurro, como si alguien realizara un ritual detrás de puertas cerradas. No me atrevía a acercarme.
pero la curiosidad y el miedo me mantenían pegado a ese lugar, incapaz de dar la espalda. Mientras avanzaba lentamente, escuché un crujido distinto, metálico, detrás de un estante. Me giré bruscamente, y por un instante, vi a alguien más. Una figura encapuchada, quieta, apenas perceptible, que me observaba desde la penumbra. No dijo nada. No hizo nada. Simplemente estaba ahí, mirándome. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y comprendí que ya no estaba solo, que había alguien dentro del mercado, con un propósito definido. Esa noche terminé mi turno con la sensación de que había cruzado un umbral. El mercado Sonora no era solo un lugar con sombras y objetos que se movían solos. Había algo humano detrás, organizado, silencioso, que operaba en las sombras, usando símbolos, cánticos y presencias para mantener el control. Los rumores que antes parecían exagerados, ahora tenían sentido. Algo estaba allí, esperando, observando, y yo había sido lo suficientemente curioso como para llamar su atención. Al salir del mercado, la sensación persistía. Alguien me seguía, aunque no podía verlo. Cada sonido, cada sombra, cada símbolo, me recordaba que la historia apenas comenzaba y que lo peor todavía estaba por llegar. Nunca había sentido algo tan distinto como esa noche en el mercado Sonora. Hasta ahora, el miedo había sido sobre sombras, susurros y objetos extraños. Pero cuando crucé uno de los pasillos más antiguos, descubrí que no estaba solo, de una manera diferente. Algo humano estaba allí, pero se movía con una precisión y un silencio que me hizo comprender que lo que enfrentaba no podía ignorarse. Al doblar una esquina percibí movimientos a la distancia. No eran meras sombras, ni deformaciones de la luz de mi linterna. Eran figuras humanas, encapuchadas, que se desplazaban lentamente entre los puestos cerrados. Se movían como si conocieran cada rincón, como si el mercado fuera un escenario que habían practicado una y otra vez. No emitían sonido alguno, y aún así, podía sentir su presencia, como si cada músculo de mi cuerpo supiera que estaban ahí. Avancé con cautela, tratando de no llamar la atención, y fue entonces cuando escuché un leve canto detrás de una puerta cerrada. Era diferente al murmullo que había oído antes. Ahora era claramente un ritual, con voces que entonaban palabras antiguas y un ritmo constante, que parecía guiar algo invisible. La curiosidad y el miedo se mezclaban. Cada paso que daba me acercaba a algo que no podía ignorar, pero también aumentaba el riesgo de ser visto. Mientras intentaba retroceder por otro pasillo, vi símbolos nuevos, más elaborados, grabados en la madera y el polvo. Algunos estaban acompañados de pequeñas figuras, muñecos de trapo, restos de hierbas y velas encendidas, colocadas en posiciones precisas. Comprendí que no eran simples supersticiones, sino preparaciones para algún tipo de ritual. La secta no solo operaba de noche. Trabajaban meticulosamente, dejando señales para quien pudiera entrar en su terreno. A medida que me movía, comencé a notar algo aún más perturbador. Cada vez que cambiaba de pasillo, había alguien esperándome al fondo. No todos, pero suficientes para que la sensación de cerco se hiciera real. Algunos estaban quietos, otros se movían lentamente, casi sincronizados entre sí, como si supieran exactamente dónde estaba en cada momento. El miedo dejó de ser algo etéreo. Se volvió físico, un peso que me apretaba el pecho y me hacía respirar con dificultad. Me acerqué a uno de los rincones más oscuros y vi algo que me heló la sangre. Una especie de círculo ritual marcado en el suelo, con cenizas, velas y símbolos que habían repetido antes, pero más grandes y más densos. Dentro del círculo, un pequeño altar con muñecos de trapo y objetos que parecían personales, como si representaran a personas. Comprendí que era un lugar de preparación, y que yo podría ser la próxima figura en uno de esos muñecos si cometía un error. Mientras intentaba alejarme, escuché pasos más cercanos. Esta vez no eran lejanos ni ocasionales.
Eran pasos humanos que avanzaban hacia mí con intención. Me agaché detrás de un puesto, conteniendo la respiración. Una figura encapuchada apareció y se detuvo justo al borde de mi escondite. No habló, no hizo ningún gesto. Simplemente se quedó allí, observando, evaluando. El tiempo se volvió insoportable. Cada segundo parecía eterno. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. Pero otro encapuchado apareció al final del pasillo, bloqueando una salida. Comprendí entonces lo que había sentido desde hace tiempo. Me estaban cercando. No podía correr, no podía gritar. La estructura del mercado, combinada con sus movimientos calculados, me dejaba atrapado. La tensión era máxima, y cada paso que daba parecía seguir un plan que no podía anticipar. Intenté esconderme en un rincón, pero vi cómo otros símbolos aparecían ante mis ojos, grabados en lugares que antes habían estado vacíos. Era como si supieran exactamente dónde estaría en cada momento. Los rituales, las marcas, los pasos sincronizados. Todo apuntaba a que yo era la pieza de un plan que ya estaba en marcha, y no podía escapar de él. El frío que sentía antes se transformó en un peso sobre los hombros, como si la intención de la secta se materializara físicamente, presionándome hacia el suelo. La paranoia se convirtió en certeza. Me habían notado, y ahora yo era su objetivo. No hubo gritos, no hubo forcejeos todavía. Todo era silencioso, calculado y aterrador. Cada movimiento que hacía era observado, anticipado, y yo solo podía preguntarme qué pasaría si cometía un error. Antes de que terminara mi ronda, comprendí algo más. No se trataba solo de rituales o símbolos, había un plan mayor. La secta no actuaba de manera espontánea. Todo estaba organizado, medido, y yo ya había entrado en su territorio, rompiendo reglas que desconocía. La noche había cambiado. Ya no era un turno rutinario. Era una prueba de supervivencia, una introducción a algo que solo podría comprender demasiado tarde. Al salir del corredor final, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que estaban ahí, que me habían seguido desde el principio, y que la historia que había empezado con sombras y susurros, ahora tenía rostros, intenciones y un objetivo claro: atraparme. No había manera de ignorarlo. Lo que comenzaba como miedo ambiental se había transformado en peligro humano, real y tangible. Esa noche entendí que la secta no solo estaba presente, me estaba estudiando, planeando, esperando el momento exacto para actuar. Y yo, sin saberlo, ya era parte de su ritual. La noche había avanzado más de lo que podía soportar. Cada pasillo que recorría del mercado Sonora ya no parecía un espacio abierto. Se había transformado en un laberinto diseñado para atraparme. Los símbolos en el suelo, las velas apagadas y los amuletos no eran simples objetos. Eran señales, marcadores, un lenguaje que me decía que cada paso estaba siendo observado y dirigido. Mientras caminaba, me di cuenta de que los símbolos se multiplicaban. Ahora no solo estaban en los pisos y paredes, sino también colgados de vigas, pegados en cajas y hasta dibujados en polvo sobre objetos que antes parecían inertes. Había algo en ellos que me resultaba hipnótico, y cada vez que intentaba mirar hacia otro lado, mi atención regresaba a esos patrones. Empecé a sentir que estaba siendo guiado, como si el mercado mismo me empujara hacia un lugar específico. En un corredor lateral, vi algo que hizo que la sangre se me helara. Un círculo ritual con muñecos de trapo, cenizas y restos de hierbas. Encima de algunos muñecos había pequeñas marcas que recordaban símbolos que ya había visto antes. Comprendí que no eran objetos inanimados, sino representaciones de personas. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La secta no solo me estaba siguiendo, sino que me estudiaba como a su próxima víctima. Intenté retroceder, buscando rutas de escape, pero cada pasillo estaba estratégicamente bloqueado. Los encapuchados se movían sin hacer ruido, sincronizados, como si compartieran un único pensamiento. Cada salida que intentaba parecía llevarme más adentro del laberinto.
Sentí que el mercado mismo me atrapaba, colaborando con ellos para que no pudiera escapar. El aire se volvió pesado, denso. Sentí nuevamente ese peso sobre mis hombros, como si la intención de la secta pudiera materializarse en algo tangible. Cada paso era doloroso, cada respiración una lucha. Comencé a dudar de mis sentidos. Escuchaba pasos que no estaban, sombras que se movían justo fuera de mi visión, voces que murmuraban palabras incomprensibles detrás de puertas cerradas. La paranoia se volvió absoluta. Uno de los miembros de la secta se acercó y por primera vez tuve contacto visual directo. La figura estaba encapuchada y aunque no habló, la sensación de amenaza era clara. Cada mirada, cada movimiento, cada silencio estaba diseñado para intimidar. Comprendí que cualquier reacción en falso podría desencadenar algo irreversible. Era una advertencia. Estaban jugando conmigo, preparándome para lo que vendría. Al final de la ronda, comprendí que estaba completamente rodeado. No podía correr, no podía gritar. Cada pasillo, cada sombra y cada símbolo era parte de un plan mayor. La secta había tomado control del espacio, y yo estaba completamente expuesto. La noche se cerraba a mi alrededor, y el miedo se volvió tangible. Sabía que lo peor todavía estaba por llegar, y que mi destino estaba inexorablemente ligado a ellos. Nunca había sentido un miedo tan absoluto como esa noche en el mercado Sonora. Cada pasillo parecía comprimirse a mi alrededor. Cada sombra se volvía más densa, pero ya no eran solo sombras. Cada sonido, cada objeto, cada susurro se combinaba con la certeza de que la secta estaba detrás de mí, acechando cada movimiento, calculando cada reacción. Mis pasos eran medidos, cautelosos, y aún así sentía que no servían de nada. Ellos conocían el lugar mejor que yo, y me esperaban. Mientras avanzaba por los pasillos más antiguos, los símbolos que había aprendido a temer parecían multiplicarse ante mis ojos. Esta vez eran más elaborados, trazados con precisión, y acompañados de restos de hierbas, cenizas y pequeños muñecos que, por algún motivo que no podía comprender del todo, parecían mirarme. Sentí que estaba siendo marcado, identificado como objetivo, y un frío intenso recorrió mi espalda hasta el final de la columna. Intenté retroceder, girar, perderme en la penumbra, pero cada intento solo me acercaba más a ellos. Fue entonces cuando los vi con claridad. No figuras en la distancia, sino personas encapuchadas, moviéndose con un silencio inquietante que desafiaba toda lógica. Avanzaban en formación, bloqueando cualquier salida, cubriendo los pasillos estratégicamente, asegurándose de que no hubiera rutas de escape. Su presencia era abrumadora, su intención inconfundible. Cada paso que daba era anticipado, y cada respiración se sentía como un error que podría costarme caro. Intenté esconderme detrás de un puesto, pero uno de ellos apareció de la nada frente a mí. La luz de mi linterna iluminó apenas la figura encapuchada, y aunque no habló, sentí que me estaba evaluando, analizando, como si pudiera ver dentro de mí. Cada segundo que pasaba allí me parecía una eternidad. El miedo se transformó en una presión física, un peso invisible sobre mis hombros, y mi corazón latía con un ritmo que parecía resonar en todo el mercado. A medida que avanzaban, los símbolos parecían cobrar vida. Los muñecos de trapo giraban, las velas encendidas proyectaban sombras que se mezclaban con las de los encapuchados, y el aire mismo parecía vibrar con una intención que no podía comprender. Comprendí que no era solo un juego de miedo. Esto era un ritual en curso, y yo era la pieza central. Cada paso que daba me acercaba al corazón del círculo, a donde la secta esperaba completar lo que había comenzado desde el momento en que crucé el mercado esa noche. Me empujaron suavemente hacia el centro del espacio ritual. No hubo violencia abierta, solo la fuerza calculada de varios hombres y mujeres trabajando como una unidad perfecta, sincronizada. Mi cuerpo se tensó,
La adrenalina me paralizó, y por un instante, creí que podría resistir, que de alguna manera podría escapar. Pero la organización, la precisión, el control absoluto de la secta me dejaron sin opciones. Estaba atrapado, completamente a su merced, y la certeza de mi destino se volvió insoportable. Las velas iluminaban la escena de manera tenue, revelando los rostros encapuchados que me rodeaban. Los cánticos comenzaron de nuevo, más fuertes, más claros, resonando en cada rincón del mercado. Los muñecos de trapo y los símbolos parecían canalizar toda la energía de la secta hacia mí. La sensación de frío se convirtió en un ardor que atravesaba mi cuerpo, como si cada célula reaccionara a la intención de quienes me rodeaban. Mi respiración se volvió entrecortada, y sentí que mi mente oscilaba entre la realidad y algo que no podía describir. Un estado de miedo absoluto donde todo parecía posible y al mismo tiempo imposible. En un instante que se sintió eterno, uno de ellos acercó un objeto ritual hacia mí y entendí que mi vida ya no estaba en mis manos. Cada sonido, cada mirada, cada símbolo, cada palabra de aquel cántico me indicaba que todo estaba decidido, que no había escapatoria, y que la muerte, lenta y ceremonial, era inevitable. La tensión alcanzó su máximo. Mi corazón, mis sentidos, mi mente, todo estaba concentrado en un único punto, consciente de que lo que iba a suceder sería algo que jamás podría olvidar. La última visión que tuve antes de que todo se cerrara a mi alrededor fue la del círculo de la secta, los símbolos y los muñecos, el aire cargado de cera y hierbas, los rostros encapuchados que me observaban con una calma aterradora. No hubo gritos, no hubo violencia. Todo se hizo con intención, con control absoluto. Y mientras sentía que mi destino se consumaba, comprendí que lo que había comenzado como miedo a la oscuridad y a lo desconocido, ahora era miedo humano, real, absoluto, definitivo. El mercado Sonora quedó atrás solo en apariencia. Para mí, esa noche nunca terminó. Lo que vi, lo que sentí, la manera en que fui atrapado y arrastrado hacia su ritual, quedó grabado en mi mente como un terror que no podía explicar, un final que no necesitaba palabras para ser comprendido. Y supe, con certeza absoluta, que nadie que se adentrara en esos pasillos después del cierre podría salir sin llevar consigo, al menos, la sensación de que el mercado y la secta eran uno solo, y que yo ya era parte de su historia para siempre.